Te doy la bienvenida a esta tercera clase de Introducción a Mindfulness. En esta clase vamos a introducirnos en el sendero de las prácticas, vamos a introducirnos en el camino de reconocer a Mindfulness como práctica. Mindfulness puede ser reconocida como práctica, como estado y como rasgo. Eventualmente, lo que se dice es que con la práctica continuada se pueden desarrollar determinados rasgos vinculados a la atención plena. También quiero empezar esta clase diciéndote que no es la intención, ya lo habíamos desarrollado en las clases anteriores acerca de que mindfulness se trata de aceptar la experiencia tal cual es. Por lo tanto, la práctica invita a esa misma aceptación y a amar lo que es, sin ponerle ningún tipo de expectativas, de juicios, de críticas. Así que es importante empezar a reconocer estas prácticas de meditación desde un espacio transformador, pero sin expectativas. Estas prácticas están basadas en ciencia y son contemplativas porque invitan a contemplar determinados focos de atención. Basadas en ciencia porque a través de todo lo que diferentes universidades han estado desarrollando en sus investigaciones, hay evidencias del beneficio de estas prácticas. Se pueden dividir en formales e informales. Digamos que las prácticas informales son aquellas que se refieren a todos los momentos del día, los momentos cotidianos en los que se puede aplicar este tipo de atención sostenida, dirigida, con determinadas actitudes. Y por otro lado están las prácticas formales, que son aquellas que se ubican en determinado tiempo, en determinado espacio y con determinadas características. En general, las prácticas formales se realizan con guías, porque tal como te había comentado en otras clases, tenemos una mente que tiende a ser dispersa y enseguida entramos en patrones mentales. Por lo tanto, la voz de la guía invita a la mente a volver a llevar la atención a donde se había decidido llevar la atención. No necesariamente se tienen que hacer siempre de manera guiada. Es importante saber que cuando uno ya va teniendo un poco más de experiencia, cuando uno ya tiene una mente más entrenada, uno también puede hacer sus propias prácticas sin tener una guía. Estas prácticas invitan a la autorregulación de la atención, invitan a enfocar la atención hacia hacia un foco que está determinado e invitando al presente. Y por otro lado, también hay una orientación particular hacia la propia experiencia que se está teniendo. Experiencia que siempre se manifiesta a través de los pensamientos, que a veces aparecen a borbotones, a veces menos, las emociones, a veces notamos que hay alguna emoción o algún rastro de emoción que todavía está presente en alguna parte del cuerpo, y las sensaciones corporales. Esta atención dirigida siempre se sostiene con actitudes de curiosidad hacia la propia experiencia, de apertura a todo lo que está presente
y de aceptación. Son fundamentales estas actitudes cuando estamos cultivando la atención plena, porque ya también te había comentado que hay distintos tipos de atención y que generalmente además entramos en distracción porque nuestra mente comienza a divagar. Así que es una atención con estas características o con estas actitudes. También es importante que tengamos en cuenta ciertos aspectos para realizar estas prácticas. Por un lado, poder prodigarnos un espacio donde vamos a realizar las prácticas que nos permita sentir que estamos seguros, que tenemos cobijo, que podemos tener intimidad, porque en realidad la práctica es una invitación a la intimidad con nosotros mismos, estemos como estemos. Entonces, prodigarse un espacio así, cálido, seguro, y un tiempo que está destinado para ese encuentro con uno es muy importante. También generar una motivación trascendente, porque no siempre es constructivo que esté la motivación solamente dirigida al bienestar de uno. Siempre permite como, digamos, entibiar el corazón, que tengamos presente algo que nos trascienda. Por otro lado, cuidando el cuerpo, porque tampoco se exige en estas prácticas contemplativas de mindfulness, tampoco se exige que tengamos que tener una postura rígida, que tengamos que soportar dolor físico si estamos incómodos, incómodas. Tampoco se exige que tengamos que tener una determinada rigidez durante todo ese tiempo. La idea es cuidar el cuerpo y cuidar la mente. Por otro lado, sabemos que nuestra mente siempre nos pone determinadas expectativas, determinados rangos a los que hay que llegar, y yo te había comentado que no siempre tenemos que creerle a esta mente que intenta ayudarnos, pero que no siempre es de la mejor manera para nuestro cuidado. Las prácticas formales se pueden realizar sentados, acostados, de pie o caminando. Es también, bueno, en la próxima clase te voy a hablar de todo aquello que es cómo podemos generar seguridad emocional, y tenemos que tener esta flexibilidad también para darnos cuenta de qué manera podemos conectar más tranquilos, más confiados en este momento, en este espacio de meditación. También sin esfuerzo y sin expectativas. Cuando ponemos esfuerzo o expectativas, podemos llegar a defraudarnos, podemos llegar a querer alcanzar cierta imagen, y también esa es una forma de violencia contra nosotros mismos, porque no se trata de alcanzar imágenes o de llegar a ser, todo lo contrario. Mindfulness invita a ser y aceptar quienes somos en este momento. Vamos a recordar que las definiciones, entre ellas dicen habitar el presente sin juicio. Y por otro lado, con cuidado y discernimiento. Así que esto también nos retrotrae a las definiciones de mindfulness, siempre con un importante rasgo de autocuidado y sin esos mensajes internos que aparecen de críticas, de expectativas, de determinados logros que hay que tener. Y por otro lado, cuidándote del bypass espiritual. A veces se quiere trascender, digamos, o pasar por el lado, por el costado de la experiencia que se está viviendo, y a veces se puede sentir que yo ya estoy más allá porque practico mindfulness. Y esto no es una
realidad, porque como también ya lo hemos hablado antes, en la vida vamos a tener altos y bajos. Y cuando estamos haciendo justamente un bypass espiritual, estamos huyendo de la experiencia y no estamos cultivando determinados rasgos que nos permitan trascender o transitar, mejor dicho, más seguros cualquier experiencia que tengamos. Así que también a tener en cuenta esto. Con mindfulness no vamos a evitar o a huir a lo que estemos atravesando. Al contrario, nos fortalecemos desde otro aspecto. Quise poner estas dos frases de Thich Nhat Hanh. Has llegado, estás en casa. Une generalmente estos espacios de atención plena, teniendo en cuenta, por un lado, la respiración y por otro lado, la conciencia. La conciencia de que cada vez que inhalamos, podemos traer la mente al cuerpo y por lo tanto sentir que estamos en casa. Nuestra casa es nuestro interior y es la unión de la mente y el cuerpo. En estos procesos y a través de estas distintas investigaciones que te he comentado, por ejemplo, en la Universidad de Miami, se ha como puntualizado que sucede este proceso. Se atiende, se elige el foco de la atención, nos distraemos porque es absolutamente natural esta distracción. Se nota que uno se ha distraído y por otro lado, o luego de notar, uno regresa al foco de la atención. Acá intervienen distintos procesos cerebrales, como por ejemplo el sistema de alerta que nos permite darnos cuenta que nos hemos distraído. La memoria de trabajo interviene también, que es la que nos permite reconocer qué es lo que estamos atendiendo. Así que acá hay todo también un desarrollo científico acerca de justamente cómo se produce este tipo de atención, cómo se gestiona y cómo se cultiva. Se utilizan soportes de la atención para estas prácticas, para el entrenamiento en estas prácticas, y estos soportes son la respiración, el cuerpo, las sensaciones, los sonidos. Con estas prácticas podemos tener lo que se llama atención unipuntual, que está dirigida a determinados objetos de atención, por ejemplo, permanecer con la atención en el proceso de la respiración, sin alterarla, solamente notando cómo está mi cuerpo respirando. Esa es una atención unipuntual, pero también puede haber atención abierta. Entonces estoy con la atención, por ejemplo, en todo lo que estoy percibiendo en mi cuerpo, en la respiración, en los sonidos del ambiente. Entonces estoy abriendo mi atención. Ese tipo de práctica se llama de monitoreo abierto. No fácilmente la mente va a contribuir cuando nos sentamos a realizar estas prácticas de atención plena. En realidad, la mente está acostumbrada a hacer lo que quiere. Entonces, cuando queremos comenzar a dedicar estos espacios de intimidad con uno, o teniendo nosotros el control de dónde queremos prestar la atención, la mente no colabora fácilmente. Se dice que la mente es como un cachorrito. El cachorrito quiere andar por todos lados libremente. El tema es cómo lo traemos al cachorrito. Que ya te voy anticipando que siempre tiene que ser con una actitud de amabilidad y de comprensión. Es la mejor forma de comenzar a tener amistad con nuestra mente. Cuando muchas veces nuestras prácticas no van a ser siempre iguales, a veces tal vez vamos a estar más
con una sensación de mayor tranquilidad, de mayor calma, otras veces no, tal vez por algún evento que hemos vivido. Entonces también es importante saber esto, no todas las prácticas son iguales, no siempre vamos a estar igual durante las prácticas. En el caso de que notes que hay inquietud, que la mente está muy, muy inquieta y que además tiene que ver también con sensaciones en tu cuerpo de inquietud, llevar la atención al peso del cuerpo, a la estabilidad, a los puntos de contacto, ayuda cuando hay inquietud. A veces puede aparecer sopor o sueño, a veces abrir los ojos, por ejemplo, hacer una inspiración profunda ayuda a salir de ese estado de sopor. A veces puede haber rechazo o aversión ante algo, por ejemplo, con la misma mente, que no está tranquila y que no hace lo que yo quiero. Cuando aparecen esos pensamientos o esas sensaciones de rechazo, de aversión, también es bueno darse cuenta, notar y decir, ah, acá hay rechazo. También puede haber dudas, esto será para mí, a mí me va a hacer bien, ¿para qué sirve? Es importante también recordar todas las evidencias que hay acerca de los beneficios de las prácticas de mindfulness en problemas de salud, en alteraciones psicológicas, en cuestiones que tienen que ver con el estrés o con la ansiedad y además las evidencias que hay de quienes son practicantes más experimentados acerca de todos los aspectos internos que son de múltiple beneficio y que ayudan también a cultivar la paz y la felicidad. También relacionado con lo que te había dicho antes, es importante reconocer si elegís mindfulness para crear una imagen. Tal como te había dicho, cuando queremos crear una imagen, crear un personaje, aún a través de este tipo de prácticas, en realidad nos estamos cerrando a poder reconocernos y a poder, si se quiere, alcanzar determinadas aspiraciones con respecto a nosotros mismos y a nosotros y el entorno, pero desde un primer lugar de absoluta claridad acerca de quiénes somos, integrando todas nuestras partes. Por eso me parece también muy valioso tener presentes estas frases. Voy a comenzar por la de Jon Kabat-Zinn, que dice: las prácticas son paracaídas que tejemos antes de saltar. En realidad es muy conveniente sostener estas prácticas, tener esta continuidad, porque ya se sabe acerca de la neuroplasticidad cerebral, de cómo nuestro cerebro cambia en función de la experiencia. Entonces, cuando nosotros podemos tener estos espacios sostenidos, no utilizarlos solamente porque nos sentimos bien y para estar mejor, en realidad poder tomarlos como parte de nuestra vida. Estas son gotas que van horadando un cristal, que van permitiendo que cultivemos ciertos aspectos que nos van a ayudar mucho cuando aparezcan situaciones que son dolorosas o difíciles, y también para poder apreciar mucho más todo lo que tenemos en la vida. Por lo tanto, me pareció muy valiosa esta frase de Jon Kabat-Zinn, que te la repito: las prácticas son paracaídas que tejemos antes de saltar. Y Thich Nhat Hanh dice: la meditación no es una evasión, es un sereno encuentro con la realidad. Es conveniente realizar estas prácticas formales todos los días, así como tenés el hábito todas las mañanas de cepillarte los dientes. Es bueno transformarlas en hábitos con el tiempo que uno pueda dedicarle.
Tal vez le puedas dedicar 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos en el día, divididos en 2 espacios de 20 minutos cada uno. Eso está a veces como sujeto a la disponibilidad de cada uno. Sí sé, como facilitadora de mindfulness, que uno de los aspectos que más les cuesta a quienes hacen los cursos introductorios de mindfulness es tener la voluntad de sostener las prácticas. Yo te estimulo para que lo puedas hacer. Vas a recibir algunas prácticas grabadas que van a ser bastante cortas, tal vez de 7 minutos, de 12 minutos. Es conveniente hacerlas y sostenerlas en un plazo de tiempo sin que uno tenga determinadas expectativas a alcanzar, solamente entregándose a vivir la práctica tal cual es, uno empieza a notar los cambios. Y además también uno empieza a sentir que uno puede gozar de ese espacio de encuentro con las prácticas. Y no quería dejar de decirte que mindfulness no es solamente entrenamiento de la atención. Es muy importante el entrenamiento de la atención porque es lo que nos permite darnos cuenta de muchas cosas, pero implica componentes del corazón. De hecho, estas prácticas de mindfulness desde la tradición no comienzan por el entrenamiento de la atención, sino que comienza por aspectos que tienen que ver con la compasión, por ejemplo, con el amor bondadoso, con el regocijo, con la gratitud, con la ecuanimidad, y luego se hace el entrenamiento de la atención. En Occidente comenzamos de otra manera, pero es muy importante tener presente estos otros aspectos que invitan a determinada ética, que invita a cultivar, a reconocer que todos somos seres sintientes, todos compartimos en nuestra experiencia humana dolor, enfermedad, sufrimiento, pérdidas, todos compartimos, eso nos iguala totalmente. Cuando reconocemos esto, podemos ir desarrollando la compasión. Compasión hacia nosotros mismos, porque sabemos cuánto duele esta condición humana, y compasión hacia los demás seres. El amor bondadoso tiene que ver con reconocer lo querible en nosotros mismos, reconocer lo querible en los demás y amar lo querible. Amar ese aspecto querible sin juicios, sin críticas. Y el regocijo tiene que ver con alegrarnos por todo aquello que somos, por los aspectos que nos componen, alegrarnos por los demás, regocijarnos por los avances, los logros de los demás. El regocijo implica un gran reconocimiento de que todos queremos ser felices y de que buscamos los medios para ser felices. A veces es verdad que nos equivocamos en la forma de buscar la felicidad, pero en el fondo todos estamos buscando ser felices. La gratitud nos saca de la sensación de carencia, de creer que siempre falta, que nada nos alcanza. La gratitud nos amplía la perspectiva para poder darnos cuenta con cuántos recursos contamos, cuánto hay a nuestra disposición, cuánto hay de otras personas que en esta red humana nos están sosteniendo. Y esto me da pie también para tener en cuenta este aspecto de que todos nos necesitamos, de que todos somos parte de esta red humana. Así que la invitación entonces, con toda la base que hemos visto acerca de qué es mindfulness, con todo lo que hemos visto acerca de
cómo nuestra mente pretende cuidarnos, pero no siempre de la manera más constructiva, teniendo en claro, por ejemplo, lo que dice el Dalai Lama, que el bienestar no se logra con la meditación. El bienestar se logra con una mente calma, con una mente serena, con una mente saludable y con una mente servicial. Para tener una mente servicial necesitamos entrenarla. Así que considero que las prácticas de mindfulness son espacios muy seguros como para poder realizar este entrenamiento y alcanzar este estado de equilibrio y estos estados de estabilidad que nos permiten vincularnos mejor con nosotros mismos y con el entorno. Así que nos vamos a encontrar entonces en la próxima clase donde vamos a abordar aquello que tiene que ver con la compañía y la autocontención emocional. Ojalá que haya sido de beneficio esta clase para vos y te recuerdo que es importante tratar de sostener las prácticas, tanto las formales como las informales. Ya algo te había anticipado cuando te había dicho en lo cotidiano, trata de darte cuenta cuando tus pensamientos te llevan y no estás presente en lo que estás haciendo. Por ejemplo, en lo cotidiano realiza algunas pausas en el día y hace 4 o 5 respiraciones conscientes. Salí a dar una caminata tratando de notar y de sentir todo lo que está presente, el aire, las sensaciones al estar caminando. Y también recordá que mindfulness no es para disfrutar el presente. Mindfulness tiene que ver con conectarte con lo que está sucediendo, con sentirte vivo o viva con lo que está sucediendo, saliendo de todo el influjo de la mente. Nos encontramos entonces en la próxima clase. Que estén muy bien.